La mejor venganza es el éxito desmesurado. ¿Cuál es un ejemplo real de esto? Conocí a un caballero que se esforzaba incansablemente en una empresa de seguridad. Laboraba más de 100 horas a la semana, apenas para subsistir. Solo él salvó a la compañía de una ruina total. Automatizó procesos, automatizó la mayor parte del proceso de contratación y consiguió nuevos contratos. Durante los 4 años que trabajó allí, nunca recibió un aumento salarial. Finalmente, tras conseguir un contrato gubernamental multimillonario, se atrevió a solicitar un incremento. Fue despedido en el acto. Luego, fundó su propia empresa de seguridad, subcotizó a su antigua compañía en cada contrato que tenían y robó casi la totalidad de su negocio. Después de aproximadamente 4 años de arduo trabajo, logró establecer una empresa que se administraba casi por sí misma, mientras él se dedicaba a monitorear todo desde su hogar. Compró su antigua empresa, se presentó en la oficina y despidió personalmente a cada uno de los empleados que allí trabajaban, incluido el hombre que lo despidió. No soy una persona famosa, pero mi madre fue víctima de abusos por parte de mi padre, y una de las muchas cosas que él solía decirle prácticamente a diario era: vienes de la basura, y eso es todo lo que siempre serás, basura. Ahora, mi madre tiene un trabajo que le paga casi $50 por hora, una cuenta de ahorros que supera los $800.000, es propietaria de 3 inmuebles, 2 casas y un condominio, los cuales alquila, además de la casa en la que reside. Posee 2 vehículos nuevos del año 2022 y una cabaña de acceso exclusivo por agua con un bote. Nunca olvidaré una vez en la que estaba con ella en la cabaña, y ella se encontraba sentada sobre un fideo de piscina en el lago, mirando hacia arriba y dijo: no puedo creer que esto es lo que tengo ahora. Después de cómo me trató tu padre y cómo fue mi infancia. Nunca permitas que nadie te diga que no valdrás nada. Sucederá, solo toma tiempo. Cuando mi padre falleció, había gastado prácticamente todo su dinero, era un fuerte alcohólico. Tenía $30 en su cuenta de ahorros y eso era todo. Había estado retirando dinero de su seguro de vida de Sun Life, proporcionado a través de su trabajo. Se negaba a trabajar, pero se enojaba por la escasez de dinero que poseía, a menudo haciéndome pagar por las cosas, y vivía en un apartamento de 2 habitaciones tras haberse divorciado 3 veces. Yo dejé nuestra situación de convivencia porque ya no podía soportar más el abuso. Cuando adquirí mi primera vivienda, mi verdugo de la infancia y la adolescencia temprana trabajaba en la recepción de la oficina del abogado inmobiliario. Ella, sin lugar a dudas, me reconoció en cuanto establecimos contacto visual. Normalmente, esto no me habría agradado, pero mi abogado inmobiliario se comportaba de manera bastante despectiva hacia ella, siendo muy autoritario y grosero al pedirle que nos trajera agua, mientras era sumamente complaciente conmigo como cliente. La llamaba constantemente a la oficina para que trajera lo que él y yo necesitábamos mientras yo firmaba unos documentos finales el día en que tomé posesión de mi casa. Hubo un retraso en la confirmación de algo, así que le hizo ir a Starbucks por mí mientras esperábamos. En una ocasión cometió un error y trajo la documentación incorrecta, y él no dejó de recriminarle. Fue tan gratificante cuando tuvo que entregarme las llaves de mi nueva casa una vez que finalizó todo. Sonreí al mirarla a los ojos mientras me pasaba las llaves con total confianza y firmeza, mientras ella lucía nerviosa y claramente avergonzada. No dejé entrever que la reconocía. Tenía una reunión importante esa mañana y tomé el resto del día libre, así que, además, lucía realmente bien en esa jornada. Era verano y llevaba un traje de falda de tono crema con pliegues, con la chaqueta doblada sobre mi brazo. Era mi mejor atuendo y me sentía increíblemente empoderada. Disfrutaré de ese recuerdo por el resto de mi vida. Mi madre, ella, al igual que el resto de su familia, era extremadamente pobre. Para ellos, era tradicional no asistir a la universidad, y en su lugar, centrarse en encontrar un trabajo decente, en el mejor de los casos, lo más pronto posible, al mismo tiempo que se casaban y comenzaban a formar familias jóvenes. Sin embargo, mi madre era diferente. Decidió asistir a la universidad y, aunque bebía de vez en cuando, se mantuvo alejada de las sustancias ilícitas que habían arruinado la vida de tantos de sus primos. Me contó que toda su familia la menospreciaba y decía que estaba desperdiciando su tiempo.
Ahora, ella es la única que posee una casa y tiene una carrera estable y bien remunerada. Mi generación de primos observó su éxito y ahora sigue sus pasos. John Gurdon fue enviado a casa desde la escuela con un boletín de calificaciones, en el cual había una nota de parte del director suplicando a sus padres que no le permitieran incursionar en el campo de la ciencia para no hacer perder el tiempo a nadie. En varias ocasiones ha estado en problemas, porque no escuchará y insistirá en realizar su trabajo a su manera. Creo que tiene ideas sobre convertirse en científico. A la vista de su desempeño actual, resulta completamente ridículo. Sería un desperdicio absoluto de tiempo, tanto de su parte como de aquellos que deben enseñarle. Es lo que decía el boletín. Hoy en día, ese boletín es la única cosa que tiene enmarcada en su oficina, ubicada en un edificio que ahora lleva su nombre, en reconocimiento a sus numerosas contribuciones a la trasplantación nuclear y la clonación. También ha recibido un premio Nobel. Además, ha sido nombrado caballero. Ha obtenido muchos honores y premios adicionales. Y lo único que tiene enmarcado es ese boletín que le aconsejaba no hacer perder el tiempo a nadie al intentar la ciencia. Utilizando mi cuenta secundaria para esto. He estado con mi pareja durante 10 años. Una década de manipulación psicológica, siendo constantemente tildada de olvidadiza, patética y condenada al fracaso. Mis hijos, que no son suyos, ya han alcanzado la adultez, y a mis 50 años fui diagnosticada con TDAH, además de estar siendo evaluada para el autismo. Ese mismo año, logré obtener mi título de maestría, empecé un tratamiento médico y trabajé arduamente con mis hijos para guiarlos en sus trayectorias vitales a medida que se convirtieron en adultos. Todo esto ocurrió en los últimos par de años. Poco sabe mi pareja que estoy a punto de echar fuera su narcisismo y su constante manipulación, y aunque ahora me encuentro al borde de la pobreza, habiendo sido manipulada para abandonar mi carrera en apoyo a él y a mis hijos, ya que, aparentemente, no podía asumir ninguno de los roles emocionales o prácticos necesarios, puedo asegurarles, queridos extraños de Reddit, que dentro de un año seré exitosa y más feliz que nunca. Demostrando que Sinatra tenía razón. Hace un tiempo, posé mi candidatura para un puesto, y cumplía con los requisitos. Sin embargo, los comentarios que recibí de una persona en particular fueron casi personales. No estás preparado. El conocimiento no está presente. Simplemente no eres lo que buscamos en un candidato para este puesto, entre otras cosas. Honestamente, no deseaba este trabajo en particular, pero había estado aspirando a algo más alto durante años y pensé que este sería uno de los peldaños hacia ese objetivo. Avanzando un año, se abre una oportunidad para el trabajo de mis sueños. Estoy completamente lista. Sería un gran salto en mi carrera, un tipo de avance que no suele ocurrir. Piensa en escalones en una escalera. He subido varios escalones, más de 2. Bien, para mi sorpresa, la mujer que me entrevistó para el otro puesto también postuló para este trabajo. Yo conseguí el puesto, no ella. Estoy en una posición muchísimo más elevada que la suya, y, aunque trabajamos juntas en cierta medida, sigue siendo simplemente un beso de chef. Mi historia. Salí con una chica en la universidad que parecía perfecta. Hermosa, dulce, inteligente, realmente muy adinerada y excepcional en la cama. Después de 2 años juntos y tras haberme convertido prácticamente en parte de su familia, ella abruptamente rompió conmigo y me dijo sin rodeos que no podía imaginar un futuro juntos, ya que contaba con una familia y un entorno social que jamás aceptarían que ella se casara con alguien fuera de su clase social y, sospecho, de su grupo racial. Yo soy hispano y ella era blanca. Nunca tuve esa impresión de nadie en su familia ni en nuestro grupo de amigos, por lo que me dio un shock absoluto que no supe manejar en aquel momento. Sin embargo, como estaba firmemente integrado en ese círculo, mantuve contacto con la mayoría de su familia y nuestro grupo social conjunto. Poco después de nuestra ruptura, ella empezó a salir con un jugador de lacrosse de nuestra universidad que era el epítome del modelo de J. Crew. Alto, rubio, increíblemente atractivo y, por supuesto, muy acomodado. Nuestros amigos sabían que la separación había sido difícil para mí y siempre me decían lo idiota que era ella, pero bueno, fue un tiempo complicado que me resultó insoportable.
En resumen, luché, pero eventualmente seguí adelante, me gradué y comencé mi carrera, la cual empezó lentamente pero se aceleró tras 5 a 7 años, llegando al punto en que me encontraba socializando con su padre y sus amigos en diversas ocasiones, y siempre fueron muy amables conmigo. Para ese entonces, ella quiso que volviéramos, pero ya estaba comprometido con mi actual esposa y definitivamente no era una opción. En total, eso fue hace 18 años. Ahora soy bastante exitoso tanto en mi carrera como en mis finanzas, estoy casado y tengo 2 maravillosos hijos, mientras que ella es una divorciada en 2 ocasiones que anhela con desesperación tener hijos, pero no puede y lucha financieramente mientras vive en casa. Cuando regresó suplicando, ciertamente sentí que era una especie de venganza rechazarla, pero en este punto, más que eso, me siento mal por el hecho de que nunca encontró la felicidad, o al menos no todavía. Ahora estamos en nuestros primeros 40 años. Sony y Nintendo estaban colaborando en una consola antes del lanzamiento del N64, con la intención de combinar el hardware de juegos de Nintendo con la tecnología de sonido de Sony para crear juegos con capacidades sonoras más inmersivas que las vistas anteriormente. A mitad del desarrollo y justo después del anuncio de su asociación por parte de Sony, Nintendo se retiró del acuerdo, lo cual, si no estás familiarizado con la etiqueta empresarial japonesa, puede considerarse un movimiento poco honorable. Nintendo se desasió del trato para trabajar con Philips y llevar los juegos de Nintendo al CDI, lo que resultó en los títulos de Nintendo peor recibidos de todos los tiempos. Por despecho, Sony decidió crear la PlayStation, una de las consolas más vendidas en la historia de los videojuegos, consolidándose como un jugador de gran relevancia en las guerras de consolas hasta el día de hoy, editado para varias correcciones. Gracias por las respuestas. Julie Andrews fue muy popular como Elisa Doolittle en la versión teatral de My Fair Lady. Sin embargo, cuando se estaba desarrollando la versión cinematográfica, el director de los estudios Warner Bros. Jack Warner decidió que ella no era lo suficientemente conocida. Deseaban una estrella de renombre para el papel, por lo que se eligió a Audrey Hepburn en su lugar, a pesar de que su canto necesitaba ser doblado. Al no estar disponible el papel, Andrews asumió el rol del personaje titular en Mary Poppins. La película fue un enorme éxito tanto crítico como comercial, y le valió a Andrews un Globo de Oro y un premio de la Academia por su interpretación de la niñera mágica. En su discurso de aceptación del Globo de Oro, Andrews hizo referencia a su desaire por My Fair Lady, diciendo: «Mis agradecimientos a un hombre que hizo una película maravillosa y que hizo todo esto posible en primer lugar, el señor Jack Warner». Asistí a una universidad cristiana, no necesariamente por elección, pero bueno. El delicioso es un gran tabú. Me involucré con una chica con la que no debía haberme mezclado, quise terminar la relación, pero ella me dijo que estaba embarazada y forjó suficientes pruebas para convencerme de verdad. Resulta que no estaba embarazada, pero, ¿qué más da? Debido al estrés y la ansiedad, le conté a mi compañero de cuarto sobre el asunto. Él se lo comentó a su novia, quien luego me denunció ante un consejo escolar, lo que me llevó a ser expulsado por inmoralidad, malditas sean las circunstancias. Pensé que mi vida había llegado a su fin. Lejos de la realidad. Trabajé arduamente, terminé mis estudios en línea. Eventualmente, conseguí un trabajo maravilloso, alcancé un salario de 6 cifras rápidamente, conocí a mi esposa, tuve un hijo, compré un hogar y estoy mejor que nunca. La última vez que supe de él, era un gerente de turno en apuros en una tienda de Domino's cerca de la universidad a la que asistimos. También se casó con esa esposa chismosa, pero supongo que eso es un castigo suficiente para el resto de su vida. Hace unos años, se puso en contacto conmigo en busca de consejo profesional, y simplemente le brindé algunos consejos para entrevistas y le deseé lo mejor. Que le vaya bien. Cuando estaba en la universidad, tenía un amigo que contaba con una plaza de aparcamiento libre en el garaje de su edificio, y dado que encontrar estacionamiento en la zona era complicado, le pedí si podía estacionar allí, a lo cual accedió. Así lo hice durante aproximadamente un mes, hasta que me informó que debía mover el coche el martes, mañana, ya que tenía la intención de alquilar la plaza a otra persona. Le respondí que no volvería hasta la mañana del miércoles.
Tuvimos una especie de discusión por mensajes, pero en esencia le dije que agradecía su comprensión y que estaría dispuesto a pagar lo que fuese justo por ese día, aunque no podría mover el coche en un plazo de 24 horas. En fin, regreso el miércoles por la mañana y me encuentro con que tengo una llanta desinflada. Era joven y pensé que era un inconveniente pasajero, así que la inflé y continué mi trayecto, pero mientras viajaba a 60 millas por hora, perdí el control de la dirección y estuve a punto de chocar. La llanta se desinfló nuevamente, tenía un pinchazo. Era evidente que alguien había atravesado la llanta con un destornillador. Tras llamar a la asistencia en carretera y gastar 150 libras, finalmente cambié las llantas y estaba furioso. 6 meses después, no le mencioné nada. ¿Qué podía decir? Y asistí a una fiesta en su pequeño apartamento de una habitación, a la que me habían invitado, lo cual me pareció extraño pero acepté. Al llegar, sentí entusiasmo por verlo. Ninguno de los dos tocó el tema del coche. La impresión que tuve era que él creía haber salido de rositas, que yo no sabía que había sido él. Un amigo me informó después del incidente que efectivamente había sido responsable. Mientras la fiesta estaba en pleno apogeo, decidí tomar como recuerdo la bandeja de cristal de su microondas, la rejilla metálica del horno, al menos 4 zapatos izquierdos, el cable de alimentación de su router de Wi-Fi y, justo antes de marcharnos, terminé llevándome el grifo de plástico del interior del cistern del inodoro. Fue una venganza sumamente exitosa. Al parecer, él se quejaba a amigos en común durante meses. Yo nunca comenté nada al respecto, simplemente asentía con la cabeza y decía, «Oh, qué pena». Activision, lo creas o no. Para obtener los fondos necesarios y financiar la venta de la consola original de Atari, los fundadores de Atari vendieron acciones de la empresa a Warner Communications, quien trató a sus programadores de videojuegos de manera especialmente deplorable. Estos eran considerados meros ingenieros en lugar de diseñadores de juegos, y Warner se negó a pagar bonificaciones a aquellos que creaban juegos con mayores remuneraciones, así como a permitir que alguien recibiera el reconocimiento por su trabajo, con el fin de evitar que sus competidores hicieran ofertas para atraerles de Atari. También se tomaron estas medidas para mantener los costos de producción al mínimo, según los deseos de Warner. En 1979, Atari distribuyó un memorándum en sus oficinas como una táctica de lluvia de ideas para determinar qué tipo de juegos deberían desarrollar a continuación, y 4 desarrolladores, David Crane, Larry Kaplan, Alan Miller y Bob Whitehead, se mostraron incrédulos al percatarse de que eran tratados con la misma indiferencia que sus compañeros en el equipo de 35 personas, a pesar de ser responsables únicamente del 60% de todas las ganancias de Atari durante varios años. Decidieron abandonar la empresa y convertirse en algunos de los primeros desarrolladores independientes del mercado, ya que todos los puertos y lanzamientos para consolas se llevaban a cabo exclusivamente de forma interna antes, además de que ninguna de las consolas contaba con una verdadera protección contra la copia. Atari experimentó importantes pérdidas financieras debido a la mala gestión dentro de la empresa, así como a otros desarrolladores que creaban juegos más económicos para la consola sin pagar regalías a Atari, mientras que Activision se ha convertido ahora básicamente en la encarnación del mal desde que Bobby Kotick la compró en 1991. La familia de mi padre nos miraba con desprecio debido a que vivíamos en una pobreza extrema. Me refiero a ser una familia de 7 en un remolque de 2 dormitorios, realmente indigente. Cuando me gradué con mi licenciatura, mi primo comentó con tono despectivo, «Wow. ¿Quién hubiera imaginado que uno de los hijos de Paul realmente iría a la universidad?» Utilicé eso como mi motivación para ser la primera persona en toda la familia en obtener una maestría y, luego, decidí que, ya que estaba, también me embarcaría en la obtención de un doctorado. Fue una inmensa labor realizarlo mientras trabajaba a tiempo completo, planificaba una boda y escribía y editaba un libro. Me siento orgullosa de mis orígenes y de lo que soy hoy. Gracias, Cheryl, por el apoyo. Frank Sinatra vivió esta experiencia más de una vez. Cuando trabajaba con Tommy Dorsey, deseaba emanciparse y dedicarse más a su carrera como solista, pero Dorsey se negó a permitirle salir de su contrato. Al final, Sinatra se convirtió en un nombre mucho más grande que el que Dorsey jamás fue. Mi ejemplo favorito es su sutil contienda con Marlon Brando.
Cuando en el muelle de Nueva York estaba en preproducción, los productores contemplaban a Brando para el papel de Terry Malloy. Sinatra también fue considerado, y cuando Brando rechazó el papel, se le dio una especie de confirmación informal de que el protagonista era suyo. Sin embargo, solo estaban alargando la situación con Sinatra mientras intentaban convencer a Brando. Cuando este decidió aceptar, Sinatra había recibido tantas garantías que estaba convencido de que el papel le pertenecía. Al enterarse de la verdad, se sintió decepcionado, pero solicitó el papel de Padre Berry, que también había sido otorgado a otra persona. Años más tarde, cuando se estaba casting para Chicos y Chicas, Sinatra anhelaba el papel de Sky Masterson. Masterson es el protagonista, tiene la mayor cantidad de canciones y recibe las mejores melodías. Los productores querían a Gene Kelly para este personaje, y Sinatra había trabajado con él en 3 ocasiones previas, manteniendo una buena relación, pero MGM no lo prestaría. El papel de Sky Masterson fue para Brando y a Sinatra se le otorgó el papel de Nathan Detroit. Otro golpe para Sinatra ocurrió cuando los productores le pidieron que diera consejos de canto a Brando, algo que él rechazó de plano. Una de las canciones más destacadas de Sky Masterson es La suerte sea una dama, y si nunca has visto la interpretación de Brando, te recomiendo que la busques, porque aunque no es mala, está claro que no es un cantante. Sinatra trabajó arduamente en la película y el resultado fue satisfactorio. Sin embargo, también sabía cómo esperar su momento. 8 años más tarde, Sinatra lanzó una versión de La suerte sea una dama, que no solo se convirtió en una de sus canciones emblemáticas, sino que sorprendentemente, la mayoría de la gente se asombra al descubrir que él no la canta en absoluto en la película. Puede que sea una victoria relativamente pequeña, pero es, sin duda, una divertida. A la edad de 7 años, esta persona vendió algunos de sus bocetos a sus vecinos. Sus intereses en el arte y el dibujo eran evidentes. Mientras cursaba sus estudios en la escuela secundaria McKinley en Chicago, trabajaba con dedicación en el ámbito del arte y la fotografía. Posteriormente, fue contratado por el periódico Kansas City Star. Sin embargo, la empresa lo despidió, argumentando que le faltaba creatividad. Tras esa experiencia, inició varios negocios que no perduraron en el tiempo y culminaron en quiebra y fracaso. Después de numerosos altibajos, y con muy escasos recursos económicos, su tenacidad finalmente dio frutos. Sus obras, las cuales reflejaban su brillante talento en la animación, fueron seleccionadas por Motion Pictures en 1928, lo que dio origen al célebre personaje de Mickey Mouse. En 1963, el fabricante de tractores Ferruccio Lamborghini se mostraba descontento con su Ferrari. Consideraba que el embrague del automóvil se rompía con excesiva facilidad. Un día, toma la decisión de conducir hacia la vecina aldea de Maranello y llamar a la puerta de nada menos que Enzo Ferrari. Ferruccio le expone a Enzo el problema que presenta su Ferrari y ofrece sugerencias sobre cómo mejorar el sistema de embrague. Sin embargo, Enzo, con arrogancia, desatiende a Ferruccio, respondiendo: «Déjame hacer coches. Tú ocúpate de fabricar tractores». Agraviado y humillado, Ferruccio regresa a casa y decide establecer su propia compañía de fabricación de automóviles de alto rendimiento, que sería más rápida y superior a los Ferrari de Enzo. Apenas 4 meses después, el Lamborghini 350 GT fue presentado, recibiendo aclamación general. El resto, como se dice, ya es historia. No sé si esto cuenta, pero aquí voy. Recientemente, mi anterior empleo se cerró. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que fui víctima de ciertos miembros del personal que eran extremadamente perezosos, consentidos y carecían de cualquier interés en realizar el trabajo real. Una chica en particular, a quien llamo Princesa. Ella constantemente inventaba excusas para no hacer nada, ni siquiera algo tan simple como limpiar un objeto con un paño. Se quejaba de no tener dinero para viajar, porque gastaba continuamente cuando salía con sus amigos de alto mantenimiento, quienes viven en la gran ciudad. Luego está esta Zay, de quien estoy bastante segura de que es una mentirosa compulsiva y siempre inventaba excusas para no presentarse a trabajar, pero siempre tenía tiempo para quejarse de no tener dinero. Quiero decir, disculpa si sueno tonta, pero estoy bastante segura de que necesitas presentarte al trabajo para ser remunerada. Y no, nuestro trabajo no permite hacer teletrabajo.
Así que sí, muchas veces he tenido que cubrirla, ya que el trabajo requiere una proporción específica de personal. Honestamente, me arrepiento un poco de no haber defendido mis derechos, pero supongo que valoraba mi fuerte ética laboral y no quería causar controversia o ser vista como alguien que está allí para delatar al personal. Pero afortunadamente para mí, mi jefa no era ciega ante lo que ocurría. Ella y yo éramos muy cercanas, de hecho, incluso antes de conocerla y comenzar a trabajar para ella, nuestras familias han sido amigas cercanas durante 3 generaciones. Es un mundo pequeño, ¿verdad? A lo largo de los varios años que trabajé con ella, la he considerado como una madre laboral mientras que yo soy su hija laboral. Ella realmente se preocupa por mi bienestar y siempre me ha apoyado, y en retorno, aunque a veces me saca un poco de quicio, simplemente sigo sus solicitudes sin discutir o inventar excusas. Mi jefa podía ver cuán perezosas e inútiles eran Stacey y Princesa, pero no podía hacer mucho al respecto, ya que pasaba la mayor parte de su tiempo en su habitación debido a problemas de salud, así que teníamos a un gerente a cargo, quien ahora me estoy dando cuenta de que debió haber hecho más. Dado que mi jefa no quería arriesgarse a perder al gerente, se contuvo, pero siempre dejó en claro su desaprobación hacia Stacey y Princesa. Así que aquí es donde entra en juego la venganza. Tras el cierre definitivo de mi lugar de trabajo, recibimos nuestra indemnización. No tengo idea de cuánto han recibido Stacey y Princesa, ya que no es de mi incumbencia, pero estoy bastante segura de que no es nada espectacular. En cuanto a mí, recibí un poco menos de 4.000 libras, por indemnización, vacaciones y salario mensual. Eso representa aproximadamente 3 meses de salario para mí. Mientras tanto, Princesa no sabe qué hará después de viajar y, sabiendo que no ahorrará su dinero, es muy probable que lo gaste rápidamente. En cuanto a Stacey, quien terminó yéndose sin ninguna cualificación, con poco dinero debido a su constante ausencia y mal historial laboral. A menos que aprenda de sus errores, no llegará muy lejos. En este momento, estoy comenzando un nuevo empleo, con un aumento salarial y tengo mucho dinero para disfrutar en mis próximas vacaciones este verano. Esto puede no parecer gran cosa para algunos, pero para mí, es una dulce venganza. Sin lugar a dudas, se trata de la PlayStation. Todos conocen la historia, pero para aquellos que no están familiarizados, Nintendo deseaba incursionar en el mercado de los discos compactos para competir con Sega y su Sega CD. Se acercaron a Sony y le encargaron la creación de una consola de discos para su próxima generación. Sony tenía todo preparado y funcionando, pero Nintendo les dio la espalda y optó por Philips en su lugar, lo que dio como resultado el menos exitoso Philips CDI. Sony se sintió sumamente frustrado por esta traición, pero convirtió esa amargura en una oportunidad para la venganza. Utilizando la base de su consola de discos, crearon la PlayStation, ingresando así en la industria de los videojuegos. Su combinación de gráficos 3D extraordinarios, personajes memorables y el hecho de haber atraído a Squaresoft de Nintendo a su propia consola para desarrollar lo que se considera, de manera discutible, la mejor entrega de la serie Final Fantasy, FF7, convirtió a la PlayStation en la consola más vendida de esa generación, hundiendo tanto a la Nintendo 64 como a la Sega Saturn. Desde entonces, Sony ha sido una fuerza dominante en la industria de los videojuegos, chocando constantemente con Nintendo, relegando a Sega a ser nada más que desarrolladores de terceros y estableciendo una nueva rivalidad con Microsoft y su serie de Xbox. La historia de John Scott. John Scott fue un jugador de la NHL y fue considerado uno de los peores jugadores de la liga durante la temporada 2015-16. Al mismo tiempo, la NHL estaba modificando el formato del juego de las estrellas. El hockey tradicional se desarrolla en un formato de 5 contra 5, pero para el juego de las estrellas lo transformaron a 3 contra 3, lo que limitó el número de jugadores. Además, restringieron las votaciones únicamente a los capitanes de los equipos. Esto enfureció a muchos de los aficionados más acérrimos de la NHL. Así que algunos bloggers deportivos de la NHL tuvieron la ocurrencia de votar por John Scott como una broma. John Scott es un enforcer, un matón. Aparte de propinar golpes a sus adversarios, no es un jugador de hockey sobresaliente. La broma se propagó como la pólvora entre los aficionados de la NHL y rápidamente ascendió en las clasificaciones de votación.
La situación llegó al punto en que la NHL instruyó a su equipo que le pidiera que rehusara la invitación. Él emitió una declaración: escuchen, no merezco esto, voten por mis compañeros de equipo. Sin embargo, terminó ganando la votación, logrando el mayor número de votos en la historia del Juego de las Estrellas. John había soñado con asistir al evento desde su infancia y se negó a declinar la invitación. En ese momento, jugaba para los Arizona Coyotes, y tras la votación, lo traspasaron a los Montreal Canadiens, quienes, horas después, lo enviaron a su equipo de liga menor, los St. John's Ice Caps. Le comunicaron que si no llegaba a St. John para su siguiente partido, lo liberarían. St. John's se encuentra en Terranova, Canadá, el lugar más al noreste que se puede alcanzar en América del Norte. En ese tiempo, su esposa estaba embarazada de mellizos mientras cuidaba de sus otros 2 hijos, y él tuvo que trasladar toda su vida a miles de kilómetros de distancia. La NHL estaba castigándolo por no querer renunciar, y al estar en las ligas menores, no podría jugar. Esto indignó a los aficionados de la NHL porque la liga intentaba deshacerse del jugador que eligieron y ellos se lo hicieron saber. No había ninguna regla que impidiera a John jugar en el Partido de las Estrellas y la NHL le permitió participar como capitán del equipo de la División Pacífico en el Juego de las Estrellas de 2016. Durante el partido, Scott anotó 2 goles en la semifinal del torneo, llevando a su equipo a la final, donde la División Pacífico finalmente salió victoriosa, y él fue nombrado el jugador más valioso del Juego de las Estrellas, a pesar de no haber sido incluido en la votación tras la exigencia de los aficionados. John Scott pasó de ser objeto de burla en la NHL a convertirse en el MVP y héroe del Juego de las Estrellas. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.